Nuestro proyecto aplicado trata sobre extracción. Nuestro grupo de trabajo está compuesto por los siguientes estudiantes: Durán Gandarilla Sara, Pérez Arnés Jazmín, Ricaldi Laura Edson, Rosales Aguilar Ivana, Yucra Flores Israel. Extracción sólido-líquido. Para dar inicio, definamos qué es extracción. La extracción es una técnica utilizada para separar un producto orgánico de una mezcla de reacción o para aislarlo de sus fuentes naturales. También se puede definir como la separación de un componente de una mezcla por medio de un disolvente. Con esto, definamos qué es extracción sólido-líquido. La extracción sólido-líquido o lixiviación es un proceso donde se separan una o varias sustancias, por el cual se extrae uno o varios solutos de un sólido, contenidas en una matriz sólida, mediante la utilización de un disolvente líquido. Es en este sentido que podemos definir como soluto a los componentes que se transfieren desde el sólido hasta el líquido. El sólido inerte que parte del sistema que es insoluble en el solvente, y el solvente que es la parte líquida que entra en contacto con la parte sólida con el fin de retirar todo compuesto soluble en ella. Factores influyentes. Tamaño de la partícula. Una extracción sólido-líquido suele ser más eficiente cuando la interfase sólido-líquido aumenta, por lo que cuanto más pequeñas sean las partículas del material de extracción, más efectiva será esta. Sin embargo, tamaños excesivamente pequeños pueden hacer que las partículas se aglutinen y formen coloides, dificultando la extracción. Disolvente. El disolvente a utilizar debe ser un poco viscoso y lo más selectivo posible. Para aumentar su selectividad, la polaridad del disolvente debe ser lo más similar a la del soluto y diferente a las de las impurezas que pudieran presentarse. Temperatura. El aumento de la temperatura favorece la solubilidad en líquidos, aumentando la cantidad de materia extraída. El límite de temperatura se fija respecto al punto de ebullición del disolvente utilizado. Agitación. La agitación favorece la transferencia al facilitar la difusión del soluto hacia la matriz del disolvente. También evita la sedimentación y el apelmazamiento de las partículas sólidas. Aplicación práctica. El azúcar por la lixiviación de la remolacha con agua caliente. Los aceites vegetales que se extraen a partir de las semillas con disolventes orgánicos. La extracción de colorantes a partir de materias sólidas con alcohol. Y finalmente, el tratamiento de minerales, cuyos procesos varían en la industria minera. Tecnología. Lixiviación por percolación. Es el proceso de extraer desde un mineral una especie de interés por medio de reactivos que la disuelven o transforman en sales solubles. Se aplica principalmente a minerales de cobre, uranio, oro y plata que son fácilmente solubles y que presentan buenas características de permeabilidad. Extractor tipo Volman. Extractor tipo Rotosel.
y extractor tipo Kennedy. Lixiviación por agitación. La lixiviación por agitación es un tipo de lixiviación en la que se agita una pulpa formada por partículas finas y reactivos. Se utiliza preferentemente para minerales no porosos o que produzcan muchos finos, y especialmente en la disolución de especies que requieren drásticas condiciones de operación. Tanque Pachuca. Tanque agitado por cargas. Extracción líquido-líquido, método extracción simple. Consiste en poner en contacto toda la alimentación con el solvente a emplear, separando después la disolución formada del sólido inerte con la disolución retenida. El embudo de decantación. Para realizar la extracción simple, se utiliza un embudo de decantación que es un recipiente generalmente de vidrio. Se cierra al exterior mediante un tapón de vidrio o teflón situado en su parte superior y con una llave, también de vidrio o teflón, en la parte inferior. Cuando se agita un compuesto con dos disolventes inmiscibles, este compuesto se distribuye entre los dos disolventes a una temperatura determinada. La relación de concentraciones del compuesto en cada disolvente es siempre constante, y esta constante es a lo que lo llamaremos coeficiente de distribución o de reparto, en el que la disolución superior es sobre la disolución inferior. Es frecuente obtener mezclas de reacción en disolución acuosa. Esto ya sea porque la reacción que se ha llevado a cabo en medio acuoso o porque durante el final de la reacción se ha añadido una disolución acuosa sobre la mezcla de reacción inicial. En todo caso, la extracción del producto de reacción deseado a partir de esta mezcla acuosa se puede conseguir añadiendo un disolvente orgánico, en este caso el benceno, que sea inmiscible con el agua y capaz de solubilizar la máxima cantidad de producto a extraer. Después de agitar la mezcla de las dos fases para aumentar la superficie de contacto entre ellas y permitir un equilibrio más rápido, se producirá una transferencia del producto deseado desde la fase acuosa inicial hacia la fase orgánica. Unos minutos después de la agitación, las dos fases se separan de nuevo, con lo que la fase orgánica que contiene el producto deseado se podrá separar mediante una simple decantación de la fase acuosa conteniendo impurezas. La posición relativa de ambas fases depende mucho de la relación de las densidades. Finalizada la operación de extracción, se tiene que recuperar el producto extraído a partir de las fases orgánicas reunidas. Para ello, se tiene que secar la fase orgánica resultante con un agente desecante, filtrar la suspensión resultante y eliminar el disolvente orgánico de la disolución seca, conteniendo el producto extraído por destilación o por evaporación. Para entender la extracción en múltiples etapas, vamos a entender primero la extracción líquido-líquido para una sola etapa. Ahí tenemos la alimentación que entra y el solvente que entra. Y luego del proceso, el extracto E1 que sale y el refinado que sale. Ese es el diagrama de una sola etapa. Ahora vamos a continuar con el diagrama de varias etapas.
Este método de múltiple consiste en la repetición del proceso para una etapa en contacto simple. En este esquema vamos a identificar en qué consiste múltiples etapas. Ahí tenemos un diagrama. Es simplemente la primera etapa repetida 3 veces, continuamente. Ahí es donde se utiliza diferentes cantidades la misma cantidad de solvente en cada extractor. Y va saliendo el producto. Luego entra la etapa 2, se vuelve a colocar el solvente, sale el producto. En la etapa 3 se coloca la misma cantidad de solvente y vuelve a salir el producto. Esta es una etapa múltiple llamada corriente directa. Esa es la ecuación del balance de esta extracción, que significa todo, como ya pudimos ver en alguna otra materia de procesos, todo lo que entra sale en las mismas cantidades. Entonces ahí vemos también en esa ecuación de los 3 diagramas, la suma de la alimentación y el solvente es igual a la salida del extracto y el refinado. Ahí tenemos podemos presentarlo, esta extracción múltiple, en un diagrama triangular. El primer diagrama del triángulo significa que cada vértice de ese triángulo es el contenido al 100% del componente que vamos a usar. Y el diagrama de la derecha significa las líneas que están en los triángulos significan las mezclas de los componentes, y todo el centro significa la mezcla de los 3 componentes juntos. Cuando se añade un solvente a estos 2 componentes que son miscibles, aparece una zona en el diagrama, como lo verán, que divide en 2 fases. La primera fase es donde las sustancias son homogéneas, y debajo de la curva es donde se empieza a separar y a obtener la sustancia de nuestro interés. Ahí también indica la cantidad de solvente que se puede colocar, ¿no?, en cada fase. Las cantidades podemos hallarlas mediante este diagrama. Hay una breve diferencia entre miscibilidad y solubilidad que hay que diferenciar. La miscibilidad es lo que se usa mayormente en el proceso de extracción. Es cuando 2 componentes son miscibles. Cuando 2 componentes son polares, se pueden mezclar. Cuando son no polares, ambos también se pueden mezclar, pero cuando uno es polar y el otro es no polar, entonces no existe la miscibilidad. Este método de múltiple extracción es muy conveniente para usar en varios aspectos. Por ejemplo, cuando el coeficiente de distribución es muy elevado, y también cuando el disolvente no tenga que ser recuperado también, o cuando la recuperación del disolvente sea barata, para usar menos solvente y obtener una corriente de extracto de salida más concentrada. Ahí en estos casos es donde se puede usar este proceso múltiple. Extracción múltiple en contracorriente. En este método se utilizan una serie de etapas en las que la alimentación y el disolvente entran por extremos opuestos del sistema extractor. Como en el caso anterior, el
proceso consiste en poner en contacto el alimento F y el solvente S, pero esta vez cada uno de ellos entrando por extremos opuestos, haciendo que aumente el tiempo de contacto de F con S, y de dicha forma se ve incrementada la cantidad de soluto que se retira. El alimento F pasa a ser el refinado, pero cada vez con menor cantidad de soluto, y el solvente S termina siendo el extracto cada vez más rico en soluto. Es el método más utilizado en la industria, debido a su alta efectividad. Relaciones de equilibrio sólido-líquido. Para analizar la extracción en etapa simple y en etapas a contracorriente se requiere de una ecuación de línea de operación o relación de balance de materia y la relación de equilibrio entre las dos corrientes. Aplicando un balance de materia se llega a la siguiente ecuación, donde la alimentación más el solvente es igual al extracto N más el refinado 1. Esta ecuación puede reescribirse de la siguiente manera. La alimentación menos el extracto N es igual al refinado 1 menos el solvente. Esta ecuación indica que la diferencia entre los flujos de entrada y salida es constante para los extremos del sistema. El punto P se denomina polo, punto de diferencia o punto de operación. A continuación se muestra la representación gráfica del proceso de lixiviación o extracción sólido-líquido en contracorriente. Para la resolución de problemas de extracción sólido-líquido en contracorriente, se dispone de los métodos analíticos de Baker y McCabe-Smith, que se basan en el concepto de la etapa teórica, suponiendo que en cada etapa la composición de la disolución retenida por el sólido es igual a la del flujo superior y que la relación disolvente inerte es constante en todos los refinados. Método Baker. Baker propone el empleo de la ecuación siguiente, donde F es igual al soluto en el refinado, A el extracto que sale de la última etapa, AN extracto obtenido, WD peso de soluto en el disolvente, WN peso de soluto en el refinado. En el caso en el que el disolvente no contenga soluto, es decir, que WD sea igual a 0, la ecuación se transforma en la siguiente. Método de McCabe-Smith. Este método permite calcular el número de etapas a partir de las concentraciones de las disoluciones. Si es constante la relación disolución retenida sólido inerte, la ecuación es la siguiente, donde YF es igual a la composición de alimentación, X1 la composición del refinado de la primera etapa, XN la composición del refinado de la última etapa, y YN-1 la composición del extracto de la penúltima etapa. Como puede observarse, a medida que aumenta la complejidad de la operación, aumenta su rendimiento y por tanto su importancia como aplicación industrial. El contacto simple es el método preferido para trabajar en el laboratorio y el contacto múltiple en contracorriente el más utilizado en la industria.